Hola, buenas tardes. Continuamos con nuestras clases teóricas correspondientes al día 6 de octubre de 2020. En la clase anterior terminamos con el concepto de potencia y hoy vamos a entrar ya en el ámbito de la energía. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir la energía. La energía es un concepto bastante complejo. Contiene un montón de, digamos, de acepciones, porque es una palabra que se emplea en el lenguaje usual y en muchas ramas del saber, del conocimiento. En el caso de la física, que digamos que es de donde nace propiamente el concepto, la verdad que es algo quizás difícil de entender, pero a la vez muy sencillo. Y es que nosotros debemos entender que la energía es un valor o una cantidad, en definitiva un número que nos da cuenta de las transformaciones o cambios que sufre un sistema. En efecto, tiene esa doble vertiente, tiene un carácter de complejidad, pues al final la energía nos puede dar una explicación de esas transformaciones o cambios, pero a la vez es muy sencillo, es algo muy simple, porque no deja de ser una mera cantidad, un número. Se mide en julios. Recordad, una J mayúscula en honor a Joule, el físico James Prescott Joule, y es una magnitud escalar, es un número. Pues bien, la energía normalmente viene asociada a un principio que se conoce como principio de conservación de la energía, que muchas veces no se enuncia correctamente porque se suprimen o se omiten algunas palabras que son muy importantes. Y es el siguiente. La energía total del universo ni se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma. Vale, muchas veces pensamos en la energía de manera general y que este principio se cumple de manera general en cualquier circunstancia, pero no es así. Es decir, omitimos el concepto, la palabra total y la palabra universo. La energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Pero al omitir esto, de la energía total del universo, podemos caer en una contradicción o en un error. Para entender bien esta idea de principio de conservación de la energía como un principio general, recordad que a nivel de ciencia un principio es algo que no es demostrable, es un prejuicio, una condición de posibilidad de todo el desarrollo teórico. Y por otro lado, hay un elemento importante, y es que en la propia definición de energía aparece el concepto de sistema. Vale, sistema y universo tienen un trasfondo importante que hay que resaltar para comprender bien este principio. Un sistema físico es cualquier porción del universo que queremos estudiar desde el punto de vista físico, desde la física. Entonces, normalmente un sistema lo representamos como una caja, ¿vale? Este sería el sistema físico.
Y aquí nosotros vamos a estudiar las transformaciones energéticas, las transformaciones que sufren y entonces a través de la energía. Y normalmente este sistema físico interacciona con un medio o unos alrededores, que no son otra cosa que lo que rodea a ese sistema físico. Digamos, todo aquello alrededor con lo que puede interactuar. Normalmente se le llama medio o alrededor. Y la totalidad de ese sistema físico con ese medio es lo que constituye el universo. Desde un punto de vista termodinámico, y podríamos decir desde un punto de vista desde la física teórica, el universo o un universo sería el sistema más el medio. También es cierto que el universo representa la totalidad, ¿no?, de la realidad, es decir, la Tierra, todos nosotros, los planetas, las estrellas, etc. Pero la idea en el principio de conservación de la energía es ver que la energía total del universo, es decir, esa totalidad, o es en esa totalidad donde es la energía, solamente se va a transformar. La cantidad total de energía va a permanecer constante. Ese es el elemento importante. Pues bien, esa energía total permanece constante. Sería otra forma de decir, aquí se me ha olvidado poner total, la energía total. La energía total permanece constante, con un valor fijo. De este principio se puede alcanzar un corolario, que es muy interesante. Y es el siguiente, que en un sistema aislado, ¿qué quiere decir? Es decir, que no puede interactuar de ninguna forma con el medio, la energía permanece constante o la energía se conserva. ¿Por qué es un corolario? Porque de aquí, de este principio, se deduce este corolario. Si la energía total del universo permanece constante, se conserva, el universo no deja de ser un sistema aislado en sí mismo, porque no hay nada fuera del universo, el universo como tal es un sistema aislado. No hay nada, no hay un alrededor, un medio con el que pueda interactuar. Por lo tanto, la energía permanece constante. Si nos vamos a un sistema físico que nosotros podamos construir, que es aislado, y veremos que en muchos casos podemos considerar sistemas físicos aislados, considerando un sistema bastante ideal, entonces la energía se va a conservar en ese sistema aislado. ¿De acuerdo? Una forma de entender esto, podemos añadir aquí un pequeño apartado de transformaciones energéticas. Voy a utilizar un ejemplo o un símil de Richard Feynman, de un físico muy importante del siglo XX, que nos dice lo siguiente. Imaginemos que nuestro sistema físico es una habitación. ¿De acuerdo? Aquí está la puerta y en ese sistema físico hay 3 bolas. Y nosotros vamos a caracterizar
una unidad de energía con una bolita. Si nosotros pensamos en el sistema de la habitación, podemos decir claramente que nuestro sistema tiene como de energía igual a 3 julios, ¿verdad? Porque son 3 bolas, una unidad de energía, una bola, pues 3 julios. 3 bolas. Si cerramos la puerta, dejamos nuestra habitación vacía, sin nadie dentro, volvemos a transcurrir un tiempo. Si en nuestra habitación volvemos a entrar y sigue habiendo 3 bolas, pero las bolas no las podemos encontrar en una disposición diferente. La energía sigue siendo 3 julios, pero ha habido una transformación, un cambio. Esas 3 bolas que antes estaban a una distancia, ahora permanecen juntas. Por lo tanto, eso lo podemos interpretar como una transformación energética. ¿Vale? Igualmente podría transcurrir otro tiempo y esas 3 bolas están distribuidas de forma distinta. Por ejemplo, darse el caso de que están de esta manera. Vemos que ha habido un cambio, otra transformación energética. De lo que estamos completamente seguros, al pasar de la situación A a la situación B y de la B a la C, en esta transición, de la A a la B y de la B a la C, es que a pesar de las transformaciones energéticas, la energía se conserva. Si la energía se conserva, a la fuerza nuestra habitación es un sistema físico aislado, después de todas las transformaciones energéticas. Transcurre un tiempo infinito y sigue teniendo esa energía. Por lo tanto, la energía se conserva, el sistema es aislado. ¿El sistema está aislado o es un sistema aislado? Sin embargo, nos podemos encontrar con la siguiente situación. Y es que nuestra habitación comience con sus 3 bolas. 3 bolas y tenga una energía igual a 3 julios. Transcurre un tiempo y entonces volvemos a entrar a la habitación y ahora descubrimos solamente 2 bolas. La energía vemos que ha disminuido, por lo tanto, ¿ha habido una transformación energética? Sí. Pero en esta transformación ha habido una pérdida de energía, una disipación de energía del sistema. Transformación energética y pérdida de energía en el sistema. Y ahora viene la gran pregunta. La gran pregunta es, ¿qué ha ocurrido con la bola que falta? Evidentemente, si hacemos caso a lo que dice el principio de conservación de la energía total del universo debe permanecer constante. No puede cambiar. Entonces, esa bola de energía, esa unidad de energía, ha tenido que ir a otro sitio. Evidentemente, esa bola de energía
ha tenido que pasar al medio o a los alrededores, al medio. Del sistema al medio se ha disipado. Un ejemplo típico es la disipación de energía por calor, por rozamiento de los sistemas físicos, de los sistemas mecánicos o dinámicos. Por lo tanto, si nosotros solamente analizamos el sistema, nos centramos en mirar en la habitación, a lo mejor vemos pérdidas de energía, pero esas pérdidas de energía no se pueden interpretar como que la energía se ha perdido y ha desaparecido. Nada más lejos de la realidad. Lo que está ocurriendo es que ese sistema está en un medio y a lo mejor fuera de la habitación hay un jardín y la bola ahora está fuera. Por lo tanto, ha habido una transición del sistema al medio. La energía total del universo permanece constante, pero ha habido una pérdida de energía en el sistema, ¿vale? Aunque parezca un ejemplo muy simple, no deja de ser la pura realidad o la pura interpretación del principio de conservación de la energía y de cómo tenemos que entender la energía, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos visto estas transformaciones energéticas, podemos pasar a ver distintos tipos de energía. En este tema vamos a estudiar 3 tipos de energía distintos, que la energía al final es la misma, es una cantidad. Lo que pasa es que en función de cómo se presenta o el tipo de cambios que provoca en el sistema, pues se suele clasificar en distintos tipos de energía. Y evidentemente esa energía pues puede pasar, transformarse de un tipo de energía a otra. Por eso pasamos al punto 5, que es la energía cinética, que va a ser el primer tipo de energía que vamos a estudiar. Pues bien, la energía cinética es la energía asociada al movimiento del sistema, del móvil. Podríamos definirla, se puede deducir a partir del trabajo, porque recordad que os comenté que de la fuerza, del enfoque dinámico de las fuerzas, podríamos pasar al enfoque energético y que el trabajo servía como nexo de unión. Pero ahora mismo nos vamos a limitar a definirla y en un futuro no muy lejano, con un poco de tiempo, veremos la definición de energía cinética, o sea, deducción de energía cinética, perdón. La energía cinética va a ser igual a un medio de la masa del sistema, del objeto, del móvil, por la velocidad al cuadrado, la velocidad como módulo. Y esta es la definición de la energía cinética. Aquí podemos resaltar varios aspectos. En primer lugar, m evidentemente es la masa y se mide en kilogramos. Por otro lado, tenemos la velocidad. Aquí v es el módulo de la velocidad. Y otro aspecto muy importante. Y es que si nosotros analizamos la definición de energía cinética, la energía cinética va a ser siempre una magnitud positiva. Porque un medio por la masa siempre es positiva, y la velocidad, el módulo es positivo, al cuadrado siempre positivo. De modo que la energía cinética siempre va a ser mayor que 0. Esto es importante, pues cuando hagamos los ejercicios, por si hay alguna duda o en las cuentas y no sale energía cinética negativa, es porque nos estamos equivocando. Se mide, como todas las energías, en julio, ¿vale? ¿Y por qué hablamos de esta energía como una energía asociada al movimiento del sistema?
Hay un trasfondo histórico muy importante con la energía cinética, en el cual no vamos a entrar. En el libro, en los apuntes, perdón, tenéis un pequeño resumen, para el que quiera indagar un poco. Pero la idea de movimiento es la siguiente, pues, porque si nosotros consideramos un objeto con una velocidad de 0 metros por segundo, si v es igual a 0, entonces, obligatoriamente, la energía cinética va a ser 0. Y si el objeto tiene una velocidad distinta de 0, entonces la energía cinética va a ser distinta de 0. Por lo tanto, el movimiento directamente va asociado con la energía cinética. Siempre que un objeto se mueva, tiene energía cinética. Tiene energía cinética. Y viceversa. Esto es muy importante. Podríamos también preguntarnos por el tema de la masa. Evidentemente, en la física clásica, todos los objetos con los que trabajamos son objetos con masa y, evidentemente, la masa va a ser distinta de 0. No vamos a trabajar con objetos sin masa. Podría alguien preguntarse qué pasa con partículas como, por ejemplo, los neutrinos, si consideramos que los neutrinos no tienen masa. Los neutrinos se están moviendo a la velocidad de la luz, entonces, ¿qué? ¿No tienen energía cinética? Sí, claro que la tienen. Lo que pasa es que ese tipo de partículas, a esas velocidades, la definición de energía cinética varía, es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, pero como esos temas no vamos a entrar, no tiene mayor importancia. Pues bien, esta energía es así de fácil, de sencilla. El problema viene, o digamos tiene un poco más de dificultad con el siguiente tipo de energía, 6, que es la energía potencial gravitatoria. Tanto la energía cinética como la energía potencial van a ser una constante durante todo el curso. Ahora esta introducción es un poco, podríamos decir, hasta naif, de nivel de cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Ya indagaremos más. Y la energía potencial gravitatoria, mientras que la energía cinética va con el movimiento, la energía potencial gravitatoria es la energía más que producida, vamos a decir, es la energía que posee un cuerpo por el hecho de tener masa y estar bajo la interacción del campo gravitatorio de una fuente que provoque el campo. En este caso vamos a hablar del campo gravitatorio de la Tierra, porque nos vamos a limitar a la Tierra en este tema, ya luego ampliaremos. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que un objeto que tenga masa, la Tierra atrae a todos los objetos con masa, lo que comúnmente se llama gravedad. Entonces hay una energía asociada a este hecho porque la fuerza gravitatoria realiza un trabajo cuando desplaza un objeto desde un punto hasta otro. Si nosotros lanzamos un objeto desde una cierta altura, sabemos que ese objeto va a caer por la gravedad y esa caída se provoca porque la fuerza gravitatoria desplaza ese objeto. Entonces en ese desplazamiento la fuerza realiza un trabajo y de ahí surge la energía potencial gravitatoria. Como he dicho antes, el trabajo es la transición del enfoque de fuerza al enfoque energético. Por lo tanto,
la energía potencial gravitatoria, de aquí en adelante la vamos a llamar E sub PG, se define a partir del trabajo que realiza la fuerza gravitatoria o cerca de la superficie de la Tierra, que es donde nosotros vamos a trabajar, el peso al desplazar un objeto con masa desde un punto A hasta otro punto B. Es decir, si nosotros tenemos un punto A y aquí hay un punto B, en ese desplazamiento, en esa trayectoria, la fuerza gravitatoria realiza un trabajo y de ahí se puede deducir la energía potencial gravitatoria. Por ejemplo, en ese sentido, si suponemos que va cayendo hacia abajo, hacia el suelo. Bien, hay una expresión para la energía potencial gravitatoria es m por g por h. Y aquí tenemos que hacer una serie de aclaraciones, igual que antes con la energía cinética. De nuevo m vuelve a ser la masa, g es la aceleración de la gravedad, que para nosotros en módulo va a ser 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, porque vamos a trabajar cerca de la superficie de la Tierra y allí la aproximación de la aceleración de la gravedad es 9,8 y h es la distancia del objeto, ¿no?, al origen de potencial. Potencial o potencial gravitatorio. Bien, este aspecto habrá que explicarlo ahora porque entramos en una situación un poco escabrosa. Y el hecho es el siguiente. Como la energía potencial se define a través de un trabajo, el trabajo es siempre entre dos puntos. Un punto inicial y un punto final. Es un desplazamiento. Entonces, la energía potencial como tal en un punto no se puede definir. Lo que nosotros podemos entender, o de lo que se puede hablar, es de variaciones de energía de potencial. ¿Y qué quiere decir con variaciones de energía potencial? Pues que entre el punto A y el punto B, nosotros no podemos hablar de la energía potencial del objeto en A o de la energía potencial del objeto en B o en un punto intermedio, sino nosotros hablamos de variaciones, de cómo cambia la energía potencial en ese trayecto, en ese desplazamiento,
desde el punto final, que sería el B, menos la energía potencial gravitatoria en A. Por eso decimos hablar de variaciones de energía potencial. En un futuro entenderemos bien por qué ocurre esto. Entonces tenemos un problema. Si no podemos hablar de energía potencial en un punto, ¿cómo hablamos de la energía potencial, por ejemplo, de un objeto a una cierta altura? Para ello tenemos que hacer un truco que no tiene nada de, digamos, de falta de rigurosidad. Matemáticamente es correcto. Debemos definir un origen de potencial. Para arreglar, digamos, entre comillas, porque al final es lo que es. Y hablar, entre comillas, porque es un abuso del lenguaje, el hablar la energía potencial en un punto, eso no se va a cambiar nunca. Siempre, cuando hablemos, aunque hablemos de la energía potencial en un punto, vamos a hablar de variaciones. Tenemos que establecer una referencia a la que llamaremos origen de potencial, en este caso gravitatorio, y ahí la energía potencial gravitatoria valdrá 0 julios. Nosotros podemos imponer este valor en un lugar, en un punto, que va a ser el origen de potencial. Entonces, cuando se da esta situación, conocido el origen de potencial, cuando hablamos de energía potencial gravitatoria en un punto, lo que estamos diciendo es la variación de energía potencial entre el punto y el origen de potencial. Es decir, cuando nosotros queremos hablar, por ejemplo, en un punto D, cuál es la energía potencial, aquí nosotros colocamos el origen. Entonces, cualquier punto, cuando nosotros queramos la energía potencial en un punto cualquiera D, en realidad estaremos hablando de la energía potencial gravitatoria entre, por ejemplo, ese punto menos la energía potencial gravitatoria en el origen. Como la energía potencial gravitatoria en el origen vale 0, pues esto se va. Y podemos hablar, aunque con abuso del lenguaje, de la energía potencial gravitatoria en un punto. Parece esto un meollo, pero en el fondo es fundamental comprender, o por lo menos saber, ya lo comprenderemos mejor en el tema siguiente, por qué hay variaciones de energía potencial. Un poco también lo entenderemos en el tema conforme avancemos y estudiemos sistemas conservativos. Pues bien, una vez que ya sabemos que instalando, definiendo un origen de potencial, ya podemos utilizar la expresión de la energía potencial gravitatoria en ese punto, porque además ese valor h ya lo podemos saber, la distancia del objeto a ese origen de potencial. Y conocida la energía cinética, podemos hacer un pequeño ejercicio. Además, un ejercicio que nos va a abrir el campo a la clase del próximo día. Se deja caer desde
una altura de 30 metros, un objeto de masa igual a 2 kilogramos. Calcula la energía cinética al inicio y fin del trayecto. B. La energía potencial gravitatoria al inicio y fin del trayecto. Y C. Una pregunta. ¿Qué valor tendrán la energía cinética y la energía potencial gravitatoria a la mitad del trayecto? Este ejercicio es un ejercicio de nivel cuarto de la ESO. Pues bien, lo primero que hay que hacer en cualquier ejercicio o problema de física es un esquema y poner un sistema de referencia. Entonces, yo voy a suponer que aquí está el suelo. Suponemos que dejar caer un objeto, el trayecto es desde la altura en la que está hasta el suelo. Aquí va a estar el objeto que está a una altura de 30 metros. Y voy a colocar un sistema de referencia paralelo al suelo está la componente horizontal, la componente vertical, lo que sería la perpendicular al suelo. Y tengo que establecer un origen de potencial, porque me están preguntando por la energía potencial gravitatoria y una vez que yo establezco mi sistema de referencia hay que colocar el potencial. A mí me va a interesar normalmente en los ejercicios de energía, de trabajo de energía de este tema, colocar siempre el origen de potenciales en el suelo. Ese origen se puede colocar en otro sitio, donde queramos, tenemos libertad. Pero es obligatorio indicarlo, porque si no lo indicamos, entonces no se puede hablar de energía potencial en ningún sitio, ¿vale? Recordad, vuelvo a repetir, que cuando hablamos, por ejemplo en el apartado B, de calcular la energía potencial al inicio o al fin, en realidad estamos calculando la variación de energía potencial entre el inicio y el origen de potencial y entre el fin y el origen de potencial. Suele ser interesante colocar el origen siempre en el suelo en este caso, pero como digo, en otros ejercicios en este tema lo mismo interesa en otro sitio. Todo lo que nos ayude a facilitar. Pues bien, vamos a resolver el ejercicio. Como hemos visto la definición, vamos a empezar con el apartado A. La energía cinética al inicio, podemos suponer que aquí está el inicio y en este punto está el fin. Entonces la energía cinética al inicio va a ser igual a 0 julios. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos en un ejercicio se habla de se deja caer, esto lo debemos interpretar como que la velocidad es 0 al inicio. No es lanzado con una cierta velocidad inicial. Dejar caer un objeto es dejarlo caer. Velocidad inicial 0. Por lo tanto, VI igual a 0 y como hemos dicho antes, si el objeto no se mueve, su energía cinética es 0. ¿Qué ocurre con la energía cinética al final? Pues va a ser un medio de la masa de la velocidad al cuadrado al final. ¿Cuál será la velocidad que tenga justo al instante al llegar al suelo? Pues lo desconozco, no lo sé. Pero bueno, vamos a pasar al apartado B a ver qué obtenemos. La energía potencial gravitatoria al inicio es fácil de calcular. mg por h. 2 por 9,8 por 30. Además he olvidado un aspecto importante y es indicar hacia dónde apunta la gravedad.
también es algo que se debe indicar. Menos 9,8 J metros partido segundo al cuadrado. Bien, pues hacemos este producto para calcular la energía potencial gravitatoria inicial. Y sale 588 julios. Si queremos calcular la energía potencial gravitatoria final, ahora vamos a ver que, por definición, si imponemos mgh, como h es la distancia al origen, la distancia al origen es ninguna, pues va a valer 0. Como además estamos en el origen de potenciales, pues es evidente que va a valer 0 julios. Y aquí nos encontramos con una situación que vamos a ver repetida muchas veces, pero que nos abre, de alguna forma nos suscita algo importante en relación a lo que hemos visto sobre el teorema de conservación de la energía y que no se destruye, únicamente se transforma. Y es que al inicio, la energía, si comparamos la energía cinética inicial con la energía potencial gravitatoria inicial, vemos que la energía del sistema, que en este caso es el objeto, si suponemos la suma de ambas, es 588 julios. Y es lógico pensar que la energía del sistema sea la suma de esas dos energías. Si alguien no lo pensaba, pues lo digo yo. Ya digo que este ejercicio es un ejercicio trampolín para lo que venga mañana, en la siguiente clase. Sin embargo, el desglose de esta energía es que una es 0, en este caso la cinética, y la potencial gravitatoria no. Sin embargo, si nos vamos al final, ocurre todo lo contrario. Y es que la energía final, si otra vez es energía cinética final más energía potencial gravitatoria final, si la energía del sistema se tiene que conservar, debería ser también 588 julios, por el principio. De conservación de la energía. Aquí alguien podría preguntarse, bueno, ¿y si el sistema no es aislado? ¿Y si el sistema ha intercambiado energía con el medio? Entonces ha podido perder energía, como ya vimos en el ejemplo este de aquí. Pues bien, si el problema no dice nada al respecto, nosotros podemos suponer que el sistema no intercambia energía con el medio. El sistema de alguna forma es aislado. Por lo tanto, el principio se cumple. Y la energía final tiene que ser igual a la energía al principio. Si la energía potencial gravitatoria final sabemos que es 0, a la fuerza la energía cinética final tiene que ser 588 julios. ¿De acuerdo? Y no solo eso. Si ahora nos preguntamos en el apartado C, ¿qué valor tendrán la energía cinética y la energía potencial a la mitad del trayecto? Ya esto que hemos reflexionado aquí nos puede hacer pensar que si al inicio solamente hay energía potencial, la energía cinética vale 0, y al final solo hay energía cinética, la energía potencial vale 0, que ha habido una transmisión, una transformación de energía de potencial gravitatoria a energía cinética. Hay una transformación de energía potencial gravitatoria a energía cinética, sin pérdida de energía. Recordad que pérdida aquí es que haya transmisión al medio. Por lo tanto, a mitad de trayecto, podríamos calcularlo con
con las cuentas, utilizando los números. A mitad de trayecto serían 15 metros. La energía cinética tendrá el mismo valor que la energía potencial gravitatoria. Y este será la mitad de 588. Bueno, esto me ha salido muy grande, voy a hacerlo un poco más pequeño. ¿Por qué será la mitad? Porque si hay una transmisión, una transformación, si el total es 588, mientras uno va creciendo, el otro va disminuyendo en energía, pues a la mitad del trayecto será la mitad. ...588 entre 2, 294. Y esta sería la energía a H, digamos, en el punto que podemos llamar aquí A, en A, que es la mitad del trayecto. Pues bien, de aquí podemos sacar varias conclusiones y ya terminando la clase. En primer lugar, la energía en un sistema aislado se conserva, como bien sabemos, y a pesar de ello se transforma, puede cambiar de un tipo de energía a otro. Además, esa transformación, como vemos, es paulatina, no ocurre instantáneamente, es decir, ¡pum!, sino que esa transformación es continua, va pasando de un tipo a otro. De ahí que a mitad de trayecto, pues cada una tenga la mitad de energía. Y también podemos decir que si conocemos la energía al inicio, la energía total de un sistema aislado al inicio, vamos a conocer ya la energía de ese sistema siempre, porque al ser aislado no va a intercambiar energía con el medio, por lo tanto la energía total va a permanecer constante. Podrán ocurrirle perrerías, pero su energía total va a ser 588 en este caso y siempre será 588, aunque tenga una parte en cinética, otra en potencial y otra en otra cosa. Pues bien, creo que este ejercicio ayuda a resumir un poco los tres aspectos que hemos visto hoy. Mañana profundizaremos en unos sistemas muy importantes en energía, que son los sistemas conservativos y no conservativos. Y ahondaremos más en el concepto de trabajo y ya realizaremos más ejercicios.